presento, mi nombre es Eduardo Restrepo, yo soy profesor de la Universidad Javeriana del Departamento de Estudios Culturales. Quiero empezar felicitando la iniciativa de los organizadores del evento Transforma Medellín 2018. Me parece muy relevante la metodología y la concepción de un evento que habilita diferentes formatos y diferentes tipos de contribuciones para pensar la ciudad hoy. Bueno, mi contribución es sobre los conceptos de el buen vivir y de vivir sabroso como conceptos que espero nos ayuden a repensar o a descentrar la noción de desarrollo. Desarrollo es una noción que ha colonizado nuestra mente y también ha colonizado nuestra manera de entendernos y de entender nuestro tiempo y entender nuestras sociedades. Desarrollo es una idea que ha constituido parte fundamental de lo que nosotros entendemos en términos de bienestar, de lo que nosotros entendemos en términos de lo deseable, lo esperable, lo buscable. La idea de desarrollo es utilizada en diferentes dimensiones. Cuando es aplicada o pensada en términos de las sociedades, pues la idea de desarrollo es materializada en términos de una serie de escalas de jerarquizaciones de sociedades desarrolladas, de sociedades que devienen en un modelo deseable, una aspiración, y sociedades que se encuentran en proceso o que francamente son no desarrolladas, son, sin utilizar ningún eufemismo, son subdesarrolladas. Esa idea de desarrollo entonces constituye no solamente una posibilidad de diferenciar, sino también de jerarquizar tipos de sociedades, unas mejores y otras que no son tan mejores y deberían devenir en esas otras sociedades que encarnan estas nociones e ideales de desarrollo. También desarrollo ha sido utilizado para pensar otras esferas, otros ámbitos de la vida social o de la vida individual. Se habla del desarrollo de los individuos en términos de procesos evolutivos o en procesos de socialización o de maduración. Entonces, el desarrollo es un proceso donde hay una serie de fases o etapas o momentos, y es un proceso que hace parte de la biología o hace parte de la psicología o hace parte de, de la concepción misma y del desenvolvimiento mismo de los individuos. También incluso desarrollo es utilizada de múltiples otras maneras. Por ejemplo, el desarrollo de una idea quiere decir también el asunto de poder expresar y poder plantear y elaborar una idea. Entonces, lo primero que quiero decir para empezar la conversación es que desarrollo es una palabra que está asociada a muchas categorías, y una de las categorías más fuertes con las que el desarrollo está asociada es con esa distinción y jerarquización de diferentes tipos de sociedades. Existen en esa noción o en ese discurso, existen sociedades desarrolladas y existen sociedades en vías de desarrollo o francamente subdesarrolladas. Entonces, lo que podemos conversar inicialmente es que desarrollo es un criterio de inteligibilidad, de comprensión, de concepción de lo que son las sociedades humanas. Con todo lo importante que es para nosotros hoy la idea de desarrollo, incluso lo difícil de pensar por fuera de esa noción, nuestro presente y nuestro futuro, esa noción tiene una historia, esa noción, la noción de desarrollo, la idea de desarrollo, la misma práctica de que las sociedades
pueden ser susceptibles de ser intervenidas para que se desarrollen, para que unas alcancen unos ideales concretos. Es una idea que surge en la segunda mitad del siglo XX. Es una idea que se encarna en la posguerra, que se encarna con las políticas de Estados Unidos en particular, frente a Europa con el Plan Marshall y frente a lo que ahí aparece como el tercer mundo, como lo ha argumentado muy claramente Arturo Escobar. El desarrollo es la política hacia el tercer mundo y es el momento donde el tercer mundo es constituido como tal. El tercer mundo es precisamente esos países o esas regiones, esas poblaciones en vías de desarrollo que ameritan y que deben ser objeto de prácticas desarrollistas. Obviamente desde sociedades como Estados Unidos o Europa que encarnan en esta narrativa, en este discurso, el lugar del desarrollo. Son sociedades desarrolladas y por tanto están en el lugar eh, moral y en el lugar epistémico adecuado para poder instrumentalizar una serie de políticas hacia otras sociedades. Entonces, la segunda idea que quiero plantear es que la idea de desarrollo tiene una historia y nace en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no nace de la nada. No quiero decir que antes de la segunda, antes de la primera mitad, la segunda mitad del siglo XX, no existían ideas, nociones que están definiendo o posibilitando lo que va a ser el desarrollo después. Por supuesto, hay una noción muy importante que tiene una historia más antigua, por lo menos un par de siglos atrás, y es la idea de progreso. La idea de progreso es una noción fundamental a toda la configuración de la modernidad, es una idea fundamental a toda la concepción de la ilustración, es una idea central en términos de una transformación epistémica de Europa y de Occidente, que empieza a entender la diferencia entre las sociedades, entre las gentes, no en sentido teológico de sujetos morales adecuados y sujetos morales inadecuados en clave religiosa, sino que empieza a pensar desde esta noción de progreso que la diferencia entre las sociedades en el mundo pueden ser leídas y entendidas como diferencias en momentos o fases de un proceso de evolución. La noción de evolución está muy vinculada a la idea de progreso y esa idea de evolución y de progreso permiten al pensamiento moderno, al pensamiento ilustrado, ordenar, jerarquizar, entender esas diferencias entre las gentes en clave de que unas gentes estaban en unas fases de desarrollo, perdón, unas fases de evolución pues de salvajismo, otras estaban en fases de evolución de barbarie y por supuesto los europeos encarnaban la cúspide de este proceso evolutivo, esta concepción donde ellos encarnan la civilización. Entonces, esta idea de progreso es fundamental a la concepción de la ilustración y de la modernidad. Es una idea que antecede al progreso, es una idea que todavía habita de múltiples maneras en las narrativas, en los discursos del desarrollo. El progreso es una idea anterior, tiene una historia más vieja y no desaparece de un día para otro, no es desplazada y borrada de la faz de la tierra, sino que se reacomoda y se ordena de manera distinta con el desarrollo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia entre progreso y desarrollo si son como términos, nociones que parecieran poderse intercalar y a veces uno usa la palabra de progreso o usa la palabra de desarrollo?
Pues hay muchas diferencias. Una diferencia fundamental es que la idea de progreso no está pensada en clave económica. La idea de progreso está pensada fundamentalmente en términos civilizacionales. Es, por decirlo así, unas prácticas que están definiendo a, a unas personas, a unas sociedades como civilizadas, como adecuadas, como conocedoras de la ciencia, de la política, eh, de la moral, que implica toda la idea de la iluminación, del iluminismo, de la ilustración. Es un asunto de conocimiento científico, de secularización del mundo, de una subjetividad, de una posición de los individuos en lo que Kant denominaba la mayoría de edad. El desarrollo, en cambio, es una noción que empieza a ser constituida en términos de economías nacionales, en términos de unos indicadores y unos criterios económicos para establecer el conjunto de criterios que definen unas sociedades desarrolladas y unas sociedades en vías de desarrollo. Los economistas, las narrativas y las prácticas de gobierno derivadas de ese conocimiento experto de los economistas es central en la idea de desarrollo. Tiene que ver con una serie de matematizaciones, una serie de intervenciones en la ingeniería social, en el imaginario social, que son muy diferentes de las ideas de progreso. Podríamos decir que en la noción de progreso está el filósofo y el educador, y en la idea de desarrollo está fundamentalmente al comienzo el economista y un conjunto de prácticas que intentan desarrollar o elaborar eh, intervenciones en la sociedad. Bueno, entonces, esta es la tercera idea que quiero plantear. La primera fue desarrollo es utilizada de diferentes maneras para las sociedades, para los individuos, para las ideas. La segunda, que el desarrollo tiene una historia, que es una historia que empieza o se puede rastrear, trazar después de la Segunda Guerra Mundial, que por lo tanto es algo que no ha estado siempre en nuestras cabezas y en las prácticas y las tecnologías de gobierno de los otros. Y la tercera tiene que ver con esta distinción entre una idea de progreso, que es una idea de la ilustración, de la modernidad, eh, distinta a la noción de desarrollo, que tiene que ver con otro conjunto de conocimientos expertos y con otras prácticas en términos de la configuración y el gobierno de las sociedades. La cuarta idea que quiero plantear es que esa idea de desarrollo no se ha mantenido estable, no se ha mantenido igual desde que surge hasta hoy. Una cosa que ha caracterizado el desarrollo en términos de los economistas o en términos de los políticos, en términos de los gobiernos, incluso en términos del imaginario social, es que el desarrollo constituye una cosa en los años 50, que es fundamentalmente un desarrollo entendido en términos de industrialización, en términos de modernización y de acrecentamiento de la productividad de un país, de lo que puede pasar en los años 70, cuando se empieza a pensar la noción de lo integral, del desarrollo integral, que ya no sería el desarrollo simplemente en términos industriales de la infraestructura y de la producción en el sentido más estrecho del término, sino que lo integral implica entonces que el desarrollo incluye no solamente sectores rurales, sino otras esferas de la sociedad y otras poblaciones, que no solamente lo industrial. Y en los años 80, como todos sabemos, empiezan a transformarse, a discutirse, a configurarse otra idea de desarrollo, que es
el desarrollo sostenible, y después viene lo de desarrollo con perspectiva de género, después viene el desarrollo humano, después viene el desarrollo localizado, contextuado, el etnodesarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esta cuarta idea es que el desarrollo no se ha mantenido estable, no es una idea, no es una noción, no es una práctica de gobierno que sea la misma desde los años 40 hasta ahora, sino que es una práctica, una concepción, una elaboración que se ha transformado históricamente. Entonces es algo que, esa idea de que el desarrollo no es estable es muy importante para poder conversar con estas nociones del buen vivir y el vivir sabroso. La quinta idea, para ir como ordenando el conjunto de insumos con los que quiero conversar estas dos nociones, la quinta idea es un asunto que es muy importante, y es que el desarrollo no solamente está impuesto desde arriba, desde los gobiernos, desde las instituciones estatales o transnacionales como el Banco Mundial o el asunto del Fondo Monetario Internacional o los gobiernos, sino que el desarrollo hoy constituye y ha producido el deseo de las poblaciones. O sea, hay un deseo por el desarrollo. Muchas gentes enuncian, apalabran, imaginan el bienestar de los individuos y de las poblaciones en términos de desarrollo, y los problemas, las dificultades, los escollos son leídos como ausencia o como un todavía no del desarrollo. Esto es muy importante porque a veces en las discusiones sobre el desarrollo se asume que el desarrollo es una imposición y que opera como una práctica y una serie de ideas que se imponen sobre las poblaciones, y en efecto eso ha pasado. No, no voy a decir que no, una etnografía y una historización del desarrollo evidencia que esas tecnologías y esas prácticas han operado de esa manera, pero no solamente eso y no fundamentalmente eso pasa hoy en el mundo. No estoy diciendo que todos los seres humanos se enuncien o apalabren su concepción de bienestar en términos de desarrollo, pero lo que quiero argumentar es que el desarrollo ha colonizado, ha constituido la subjetividad y el deseo de muchas poblaciones, y ha permitido galvanizar, ha permitido orientar, ha permitido configurar el horizonte de lo asible y de lo imaginable desde esta idea de desarrollo. Por lo tanto, esa sería la sexta noción. El desarrollo ha devenido un discurso moral, en el sentido no simplemente de que desarrollo es mejor y no desarrollo es menos mejor o peor, sino que desarrollo es bueno y no desarrollo es malo. Y no desarrollo es malo porque es no solamente una fuente de explicación o de enunciación de las dificultades, de los problemas, de las fallas, de las faltas, sino también, y este es el asunto moral, porque la ausencia de desarrollo está dando cuenta, está expresando unos sujetos morales fallidos. Ese discurso del sujeto moral que no está simplemente en los gobiernos o en la televisión o en los expertos, sino también en las gentes, es muy importante porque así como Weber nos hablaba de la ética protestante y el éxito de los individuos como expresión de un beneplácito y una especie de sanción y de reconocimiento de la divinidad sobre lo correcto y lo bueno que era ese personaje, igual el desarrollo está operando hace algún tiempo en clave de sujeto moral.
las poblaciones y los individuos que no son desarrollados, pues son una falla, son una expresión de un faltante, una fractura, un problema que está precisamente entendido y leído en clave de ausencia, falta, es la corrupción, son las instituciones políticas que no son adecuadas, son prácticas, no sé, en términos económicos o sociales que son inadecuadas. Entonces, esa es una sexta idea. Hago el mapa para devolverme y para poder avanzar con estas concepciones. Hago el mapa de lo que he argumentado primero, pues la idea misma de que el desarrollo se usa para las sociedades, para los individuos, para las ideas, es como el sentido común de la palabra de desarrollo, que hay diferentes conceptos. Segundo, que el desarrollo tiene una historia, surgió Segunda Guerra Mundial, asociada a unas prácticas y a un mundo que es el mundo de la Guerra Fría, donde aparece el tercer mundo como entidades y poblaciones desarrollables, desde un primer mundo que es considerado o estar en un lugar de poder hacerlo. La tercera idea es que el desarrollo, aunque tiene una historia, hay ideas o nociones o prácticas que la anteceden y que de alguna manera todavía constituyen y habitan la idea de desarrollo, la tensionan y la complejizan de múltiples formas, como la idea del progreso, que decía es de la modernidad, la ilustración, y tiene que ver con una concepción evolucionista, teleológica, de la historia y de los individuos, pero que está en clave de una idea civilizacional distinta a la de desarrollo, porque el desarrollo es un asunto más de economistas, de criterios, matematización, y el progreso tiene que ver con conocimiento, ciencia, secularización, etcétera, etcétera. También decía que esta idea de desarrollo no era estable, ha cambiado desde el desarrollo en los 50 como desarrollo puro y burdo de la industrialización al desarrollo contemporáneo que los economistas argumentan a escala humana o contextual o local o el mismo desarrollo con perspectiva de género, etcétera. Y los economistas hacen eso usualmente, transforman, modifican, y los gobiernos también, porque el punto es seguir gobernando en nombre de ese conjunto de verdades y efectos de verdad. Entonces esa fue otra idea, y lo que dije después es que el desarrollo no solamente viene de arriba, sino que constituye, define el deseo por el desarrollo está en las poblaciones, en los sujetos concretos, porque galvaniza, permite concebir, permite imaginar la falla, la falta, el problema, las dificultades como ausencia de desarrollo, y la gente desea el desarrollo, pide el desarrollo. Y la última idea es la dimensión moral del desarrollo, y ahí hice un paralelo rápido que valdría la pena trabajar en detalle con la noción de ética protestante de Weber. Bueno, teniendo esto en la mesa, pues entonces me gustaría introducir la noción de buen vivir. Buen vivir es una noción, o mejor, es una palabra a la que se asocian diferentes nociones desde hace algún tiempo, que está circulando en diferentes escenarios académicos, en diferentes escenarios del movimiento social, de las organizaciones y también de los estados. Sabemos que en Ecuador y Bolivia esta idea de vivir bien o buen vivir ha sido inspiradora, atraída, elaborada en términos incluso de sus constituciones, y se plantea como una noción que sería, no, sería como una alternativa a las ideas de desarrollo que se las concibe como ideas occidentales, ideas eurocentradas o eurocéntricas. Y entonces el buen vivir ha circulado en esos escenarios de múltiples maneras. Ahorita, si tengo tiempo, puedo elaborar algunas de esas maneras como ha circulado, pero la idea de buen vivir se ha posicionado como en contrapunteo
con las ideas o los conceptos o las implicaciones o las ideas o lo que agencia o imagina el desarrollo. Bueno, sobre buen vivir voy a decir varias cosas, así como dije sobre el desarrollo. Primero, pues que se enuncia, se plantea, se concibe como el vivir bien o el buen vivir. Son dos nociones con tradiciones distintas, un montón de nociones, pero se la enuncia como una noción que se ancla en tradiciones indígenas, en tradiciones andinas, en tradiciones eh, culturales que no son las tradiciones europeas que estarían reflejadas o expresadas en las ideas de desarrollo. Entonces, lo primero que quiero decir es que buen vivir está muy anclado, a veces imaginariamente, eso lo voy a decir después, a estas tradiciones andinas, a estas expresiones culturales, sociales, ontológicas, epistémicas de la Via Yala, de las poblaciones indígenas andinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión con los términos de buen vivir y vivir bien es fundamental en términos de plantearse que serían un cuestionamiento al desarrollo. Segunda idea, ese cuestionamiento al desarrollo es pensado no como complemento, no como profundización, sino como alternativa al desarrollo. El punto desde el buen vivir o el vivir bien es imaginado en términos de que el desarrollo es una de las expresiones y de las causas de la crisis civilizacional, ecológica y humana que vivimos hoy, y que es necesario tomar una posición radical, una idea distinta de lo que es el bienestar de la gente, de los individuos y de las sociedades, y ahí es donde aparece buen vivir y vivir bien. Entonces, la segunda idea que quiero plantear es que aparece buen vivir o vivir bien como una alternativa al desarrollo, no solamente es distinta o contrapunteo de, sino que es algo que vendría a permitir, a imaginar, a habilitar una práctica, unas prácticas políticas, sociales y de los individuos que serían alternativas al desarrollo. La tercera idea, voy a enunciar brevemente algunas de las críticas fundamentales que se apalabran desde estos términos de buen vivir o vivir bien. Y es que las críticas que se le hacen al desarrollo son de diferente orden. La primera y la más fuerte es que el desarrollo encarna una noción de seres humanos y de no humanos que establece una jerarquización donde se posibilita la explotación, el exterminio, la subordinación de la naturaleza o de los no humanos, mejor, a los seres humanos. Entonces, desde el vivir bien o el buen vivir, hay un cuestionamiento al antropocentrismo, al hecho de que los seres humanos están en el centro del cosmos, del universo, en la sociedad, la cultura, el imaginario europeo occidental así, bien gruesote, y ahí podemos entrar a discutir un montón de cosas, pero la crítica desde el vivir bien o el buen vivir es que el desarrollo implica una concepción antropocéntrica y que esa concepción antropocéntrica es fuente de los problemas que estamos enfrentando en términos ecológicos y los problemas que estamos enfrentando en términos políticos. Otra crítica que se hace es que el desarrollo tiene en sí misma, en su propio naturaleza, en su concepción, tiene una idea de historia, una idea de transformación que encarna, que supone la modernidad.
La supone porque es conocimiento experto, la supone porque es conocimiento que establece una secularización del mundo, la supone porque imagina que los seres humanos son agentes de la historia, la supone en el sentido de que hay una teleología, un asunto que puede ser leído en clave de una flecha en el tiempo. Entonces, desde el vivir bien o el buen vivir, se plantean otras nociones de tiempo, se plantean otras nociones de conocimientos, no es el conocimiento experto y secularizado de los economistas, antropólogos, sociólogos, sino que es un conocimiento más anclado a prácticas culturales, a sabedores, también se cuestiona esa idea misma de Occidente y de Europa tan fuerte que es la modernidad. Entonces, desde el vivir bien y el buen vivir, se hace un cuestionamiento a los supuestos mismos del desarrollo, es lo que quería decir. Una tercera cosa es que ahí en esa discusión es que el desarrollo tiene una serie de supuestos sobre lo que es el bienestar y lo que prima en la vida de los individuos y de las personas. Desde el vivir bien o el vivir, o el vivir se plantea que la comunidad, las relaciones de intercambio, la reciprocidad con los no humanos, la idea de la Pachamama, la idea de que el mundo está habitado de espiritualidades, la idea de que los individuos no son separables, autónomos, transparentes y aislados de otras entidades, es precisamente lo que habilita o lo que posibilita esta noción de vivir bien o buen vivir. Entonces, he dicho sobre el buen vivir o el vivir bien un par de cosas. Primero, que es distinta del desarrollo, se plantea como algo distinto, pero también se plantea no solamente como algo que complementaría, complejizaría, sino que reemplazaría, sino que sería una alternativa del desarrollo. Esa fue la segunda idea. La tercera, que las poblaciones indígenas, sobre todo andinas, son como las que se enuncian como las inspiradoras de esta noción de vivir bien o buen vivir. Aymaras, quechuas, etcétera, etcétera. Algunos hacen toda una historización de cómo esto se remonta a periodos prehispánicos y cómo se ha mantenido a pesar de las transformaciones, de la colonización, de las imposiciones y de los mismos cambios de estas sociedades. Y también dije que desde vivir bien o buen vivir, hay unas críticas a, a la concepción misma de desarrollo, fundamentalmente para resumirlo, que es una idea que encarna un, un tipo de historia, un tipo de sociedad, un tipo de conocimiento, un tipo de individuo, un tipo de gobierno, y vivir bien o vivir o buen vivir supondrían otro tipo de relación con los no humanos, de relación entre los humanos, de lo que significaría el bienestar. No es la acumulación, no es un asunto de crecimiento económico, de sometimiento de la naturaleza, sino que es un asunto más de un sujeto moral comunitario, de un sujeto moral articulado más orgánicamente, más espiritualmente con él. Eso es lo que he dicho hasta ahora. Voy a decir una última cosa sobre el vivir bien y el buen vivir y dejo ahí para hablar rápidamente sobre el vivir sabroso y cierro porque esto es una conversación larga. Lo último que quiero decir sobre el vivir bien es que mucha gente argumenta que no es algo que haya que limitar o circunscribirlo a las poblaciones indígenas, sino que a pesar de las inspiraciones, de las obvias trazos
de influencias y de fuentes de los pensamientos indígenas que habitan esta idea de buen vivir, es una propuesta que incluiría gente que no necesariamente es indígena, donde confluirían algunas concepciones no hegemónicas o dominantes de la modernidad de Occidente, y ahí existen una serie de ecologistas, feministas, que, que argumentan que vivir bien o buen vivir no es un asunto destinado, circunscrito o limitado a poblaciones indígenas, y que hay otras nociones, concepciones, elaboraciones, conocimientos que en la práctica confluyen, complementan, complejizan esta idea de vivir. Gente como Eduardo Budines en Uruguay ha argumentado con detalle que vivir bien o en vivir no es un asunto circunscrito, ni es un asunto simplemente para poblaciones indígenas o para los indígenas, aunque obviamente hay influencias y trazos de pensamientos y de inspiraciones indígenas, pero sería un asunto para agarrar o para asumir desde otras poblaciones. Entonces, con eso cierro este punto. Con lo de, bueno, quisiera simplemente plantear que esto es leído de múltiples formas y esto habilita y posibilita ciertas concepciones así de la nueva era, pachamámicas, etcétera, etcétera, pero no creo que hay que limitar o ridiculizar o descartar eh, las, los retos y las problemáticas que coloca el buen vivir o el vivir bien a las ideas reencauchadas, transformadas del desarrollo. Bueno, vivir sabroso es un concepto que la antropóloga Natalia Quiseno ha resaltado, le ha dado relevancia a partir de su trabajo en el medio a trato con poblaciones afrodescendientes. Natalia tiene un libro sobre eso, los invito a que lo lean, pero el fundamento el resumen de la idea de vivir sabroso es que para las poblaciones del medio a trato, esas que han sufrido la guerra y han sufrido, no sé, las prácticas de despojo estatales y de otros actores, esas poblaciones tienen una concepción de que la vida, el bienestar, no implica ausencia de tristeza, duelo, muerte, sino que implica fundamentalmente una actitud para enfrentar esas dificultades y para gozar el mundo incluso y por ese tipo de dificultades, ese tipo de pérdidas, ese tipo de, de contradicciones y conflictos. Entonces, el vivir sabroso es trabajado a partir de poblaciones afrodescendientes del Chocó por esta antropóloga Natalia Quiseno, y nos plantea una concepción, una idea de cómo imaginar el bienestar de los individuos y de las poblaciones, que no es la del desarrollo, pero tampoco es la del buen vivir o el vivir bien, que está muy anclada a nociones de comunidad, a nociones de tierra, a nociones de conocimiento, a nociones de subjetividad, que responden más a tradiciones y a contextos andinos. Entonces, aquí es donde yo quiero traer la cosa, y con esto cierro, es que vivir sabroso es una apuesta, es un horizonte que incluye más la afrodescendencia, que incluye más lo caribeño, que incluye más otras historias, algunas muy tristes, que habilitan y posibilitan que gentes que han sido esclavizadas, que han sido marginadas, que han sido golpeadas, produzcan una ética colectiva,
una ética comunitaria distinta a una ética colectiva comunitaria del buen vivir y diferente en hibridaciones y en contradicciones y en complementaciones que hay que entender etnográficamente del desarrollo. Entonces, todo esto para plantear que el vivir sabroso para mí es reconocer una impronta, una huella, un trazo de afrodescendencia que nos podría invitar a imaginarnos nosotros de muchas formas. Somos parte, somos resultados, somos constituidos por estas huellas y estas trazas afrodescendientes, a constituirnos de otra manera. Yo personalmente resueno más con el vivir sabroso que con el buen vivir. No estoy diciendo que el buen vivir haya que descartarlo, creo que es para un tipo de historias, de temporalidades, de subjetividades, de corporalidades, de espacios, son distintos del Caribe o de la selva húmeda tropical del Pacífico, y que nos permitiría tal vez enfrentar los dilemas civilizacionales, los dilemas que estamos todos nosotros sufriendo en esta crisis ecológica, en esta crisis de nuestras sociedades. Entonces, con eso termino. Creo que me he pasado el tiempo y espero que estas ideas sobre el desarrollo, el buen vivir y el vivir sabroso, presentadas muy gruesas, ayuden a que nos imaginemos, a que construyamos imaginarios teóricos y políticos de otra forma. Bueno, hasta luego.